Nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Ya sabéis que nuestra asociación viene celebrando el bicentenario de Marx desde hace ya unos meses con una serie de charlas y conferencias que viene a dar cuenta del pensamiento de Marx y de su obra. Tenemos que decir que algunas personas que han asistido o han tenido noticia de este ciclo de Marx que la asociación vecinal organiza, empiezan a hablar de ella como charlas formativas. Es decir, que la asociación vecinal está preocupada e interesada en no hacer solo de este bicentenario un homenaje más, sino que considera en su quehacer diario que los postulados marxistas no están pasados de moda y por fuera de la asociación vecinal se viene destacando esta labor formativa. Eduardo Sánchez Iglesias, que lo tengo aquí a mi izquierda, viene a presentarnos el libro que lleva por título Dígaselo con Marx. Y tenemos que decir que el título seduce de entrada porque parece sugerir una declaración de amor a la que se le añade precisamente Dígaselo con Marx. Este libro es una compilación de 40 textos que pretenden acercarnos a la obra de Marx a través de algunos de los conceptos que ya hemos venido escuchando en las anteriores charlas, sobre todo de su análisis del capitalismo, la lucha de clases, mercancía, materialismo histórico, etc. Han participado diversos autores, algunos de ellos han estado en esta asociación, como Rafael Fraguas, Daniel Morcillo, y hoy contamos, como decía, con Eduardo Sánchez Iglesias, que también participa en esta obra divulgativa. Eduardo es profesor de Geografía Política en la Universidad Complutense de Madrid y director de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Y ya le damos paso. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo la verdad... pedir disculpas por llegar tarde porque esto de la precariedad laboral también afecta a la universidad pública, ¿no? Entonces, la forma de organizar el trabajo en este ámbito no es igual que en la empresa privada todavía, pero ya se va pareciendo. Entonces, la escala última de nuestro trabajo, como se organiza, es el alumnado, que voy a ser lo primero. Entonces, los profesores no atienden a los estudiantes, entonces, bueno, los que estamos ahí y no tenemos problemas con eso, pues al final tienes una carga de trabajo mayor. Así que pido disculpas, pero más o menos también me sirve de denuncia a una precariedad laboral en este país que ya va siendo estructural, es decir, estructural en cuanto a sectores de la clase trabajadora, pero también en sectores profesionales, ¿no? No solo el sector en donde empezó la precariedad laboral, como a mi madre, que es de origen campesino, ¿no? Que era el campo español, luego pasó a la hostelería y ya progresivamente pues va siendo más generalizada, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El bicentenario de nacimiento de Carlos Marx. En este sentido se presenta un libro excepcional por su contenido, por la gente que está y que participa, pero sobre todo por el carácter simbólico que tiene el libro, ¿no? Y con esto sí que me queda detener unos minutos porque me parece muy interesante en donde ver lo que es Carlos Marx 200 años después de su nacimiento con respecto a otros autores pues muy importantes, muy significativos, muy influyentes, ¿no? Yo qué sé, pues, Adam Smith, en el siglo XX Weber, ¿no? Por ir por el siglo XIX, pues Kant, ¿no? Cualquiera que nos podamos imaginar, Nietzsche, Freud. Bueno, ¿qué elemento distintivo tiene Carlos Marx con respecto a los demás? Pues mira, dos que en este libro claramente se expresan, ¿no? Primero es un libro, y no es el único, ¿no? Pero en el caso de Madrid puede ser el más característico, ¿no? El más potente, el más rotundo de nosotros. Es un libro elaborado, pensado, organizado, planificado por trabajadores y trabajadoras. No es un esfuerzo académico, que también hay mucho de eso en Marx, ¿no? Tiene una presencia, a pesar de todo, muy fuerte y creciente en el ámbito académico. Pero no es eso. Es decir, es un libro impulsado por una iniciativa desde trabajadores, desde abajo se diría, ¿no? Es decir, trabajadores y trabajadoras que en el marco del bicentenario dicen, pues vamos a sacar un libro y vamos a hablar con un montón de gente para que desde su visión y desde su experiencia pues hable Marx qué vigencia tiene, ¿no? Más o menos eso sería. Eso es fundamental. Y segundo, el acto en donde es, porque este país tiene una deuda pendiente, siempre se ha hablado, histórica y no resuelta, más bien creciente, por el mundo rural y el mundo del campo, ¿no? Dirían. Pero hay otra también, y esta es ni siquiera no reconocida, que es con los barrios obreros. Y los barrios obreros son los que han construido la sociedad contemporánea española en su mejor expresión. Si del campo vino mucha gente a barrios como este, ¿no? Es decir, del expolio del campo se sacaron los recursos para industrializar este país, por ejemplo Madrid,
en sus barrios obreros, hasta el día de hoy, es donde se ha construido todas las tensiones sociales, todas las fracturas, todas las desigualdades se han anudado en los barrios obreros para permitir que otros sectores, o el país en general, se desarrollasen en algunos sectores, ¿no? Hoy he hablado de la industria, pero podemos hablar ahora del sector servicios o del turismo. ¿De dónde vienen los trabajadores? ¿De dónde se han sacado los recursos para que los centros sean más bonitos? Es que hoy estaba, después de hace mucho tiempo, en el Madrid de los Austrias, ¿no? Estaba ahí en la calle León y tal, ¿no? Que tenía varias reuniones y decía, joder, claro, está todo pintado para atraer un turismo. Dice, ¿pero dónde se sacan esos medios? ¿Dónde se ha peatonalizado todo? ¿Dónde se ilumina todo? Pues se han sacado de aquí. Recursos que no llegan a barrios como este y que se depositan en las zonas de la costa, ¿no? Mediterránea, donde hay playa, o en los centros de las ciudades, que es lo poco de este país que está insertado en la globalización. Entonces yo quería empezar con este ejemplo, es decir, un libro que toma un autor que nació hace 200 años, que ni siquiera es español, que es alemán, como es Carlos Marx, en un libro, con lo difícil que es sacar un libro, ¿no? Colectivo, ¿cuánta gente puede escribir aquí? Muchísima, ¿no? Esos son meses y meses de trabajo, pero encima actividades que se presentan en lo que debe ser la centralidad política de este país, que no lo es, y por eso hay que luchar, que son los barrios obreros, ¿no? Es decir, donde son las dos, en este libro y en este acto se anudan lo mejor que puede sacar adelante de este país, ¿no? Que geográficamente sus periferias y socialmente sus trabajadores y trabajadoras, y yo, para mí es un honor estar aquí. Y también en cierta forma de devolver la reunión de esta mañana en ese barrio, en el centro de Madrid, era una serie de profesores que nos veíamos con una preocupación, ¿no? Cómo la sociedad, los trabajadores, las trabajadoras, los pensionistas, las pensionistas, barrios como este, hacen un esfuerzo tremendo para financiar una universidad pública, y lo poco que da la universidad pública luego a la sociedad, ¿no? Hay poca investigación sobre problemas de conflictos en los movimientos vecinales, sobre cómo revertir elementos de desarrollo económico que dinamicen, ¿no?, mejor estos sitios. Es decir, entonces nos reuníamos en un tema de profesorado de investigadores, de revertir todo lo que la información que tenemos, las posibilidades que tenemos, para devolverla, pues fundamentalmente a la escala barrio, ¿no? Sería lo más principal. Entonces, bueno, pues es un día muy bonito para mí, muy simbólico, en torno a un libro que creo que es el ejemplo claro de la diferencia de Carlos Marx con respecto a otros pensadores, otros políticos clásicos por todos conocidos, ¿no? Porque lo decía en el día que presentamos este libro, que fue muy bonito, porque casualmente el libro salió de la imprenta, se presentó el día del natalicio, que fue el 5 de mayo, que fue justo el día en el que nació Carlos Marx, ¿no? Y lo presentamos en un mercado, entonces está la gente con sus niños, sus niñas, la gente salía a comprar, y ahí presentamos el libro. Hicimos una serie de presentaciones de libros similares, ¿no?, de gente más veterana, gente más nueva, y este libro, ¿no?, como el elemento central. Y yo lo decía, es decir, yo no veo que los barrios obreros o trabajadores saquen libros de Nietzsche, ni que saquen libros de, qué sé, de David Ricardo, o saquen libros de que se nos ocurra, ¿no?, de, yo qué sé, pues Adam Smith, que he dicho antes, ni de Weber, no lo sacan. Tampoco veo yo que en un mercado se presente, chirriaría, ¿no?, que este tipo de autores se presentasen en esos ámbitos, ¿no?, en un mercado popular. Nos están dando ideas, ¿eh? ¿No? Es decir, todo eso, ¿y por qué Carlos Marx sí? Porque aunque no se conozca, no se haya leído mucho, no se haya leído, tal, hay una intuición, ¿no?, de que este es de los nuestros, ¿no?, o forma parte de lo que somos nosotros y nosotras, y los otros no. Entonces lo habitual a otros autores que también nacieron y murieron y tienen sus aniversarios, se hacen congresos académicos, se le dedican programas de televisión, se sacan ediciones muy caras que parece que han tardado a mitad de Amazonas para sacar el libro y tal, pero que eso también lo tiene más, ¿no? Pero no veo que se presente, o sea, yo no veo que en un mercado popular diga, vamos a presentar a Adam Smith, no, ni en un barrio. Entonces, ¿por qué Marx sí? Pues porque, a pesar de todo, en este caso en nuestro país, de la dictadura, ¿no?, y luego lo que ha sido el liberalismo, no se anula una memoria en el cual, aunque no le conozcamos, aunque no se haya leído ni en profundidad, o no se entienda que gente como Carlos Marx forma parte de nosotros y de nosotras, de nuestra realidad, ¿no?, de nuestra realidad de barrio, nuestra realidad de trabajadores, nuestra realidad, pues, de pensionistas, nuestra realidad de los sectores mayoritarios de la sociedad, pero que no son los que la dirigen, no son los que cuentan día a día, ¿no? Entonces yo muy agradecido y sobre todo muy admirado de la iniciativa
de un barrio además, como el caso de Tetuán Cuatro Caminos, que no es cualquiera en la historia de Madrid, ¿no? Y bueno, pues una persona como yo, que no soy de Madrid, pero que he vivido básicamente, mi vida ha sido entre Usera y Vallecas, pues todo el reconocimiento histórico al barrio, a Tetuán Cuatro Caminos y a sus asociaciones de vecinos como ustedes, ¿no? Y bueno, me voy a ver el resto de los libros porque Rafael Fraguas, yo que me dedico a la geopolítica, a la geografía política, claro, él es un maestro, y Dani Morcillo, que es un magnífico compañero y camarada que fue un gran concejal para nuestra ciudad, ¿no? Y que además es de aquí, ¿no? O sea, no sé si sigue viviendo, pero vamos, viene de aquí de origen, histórico. Bueno, entonces, parecía muy importante hacer esta introducción porque, bueno, ya nos marca cierta orientación de lo que es esta persona, Carlos Marx, con diferencia de otros, ¿no? Y no solo es eso, es que en este año, claro, es normal, Estados Unidos, España, Italia, yo qué sé, Alemania, imagínense la que se está armando con Carlos Marx, ¿no? Claro, es un alemán, ahí da igual que gobierna a la derecha y tal, pero la India, Laos, Vietnam, Angola, Mozambique, Sudáfrica, Argelia, ¿no? Las milicias kurdas, ¿no? Que están en el norte de Siria o en el este de Turquía, Nicaragua, Venezuela, Brasil, pero movimientos internos de Brasil, todos estos ejemplos y pueblos, colectivos, países están volcados también en el bicentenario de Marx. Es muy bonito ver cómo las IPG kurdas pues, les están dedicando todo el año una serie de actividades. Actividades en unas condiciones, como saben, bueno, condiciones de guerra que hay en Siria, han sido la gente que más se ha enfrentado al Estado Islámico, pero que además ahora Turquía, ¿no? Ya me acuerdo con Estados Unidos, bueno, pues esa gente de origen rural o artesana, muy joven, en una situación de guerra ya cruzada, pues le dedican un tiempo de su seguridad, de su tiempo, ¿no? A escuelas de formación, seminarios de formación sobre Carlos Marx. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Y como el movimiento Sin Tierra de Brasil, que ya tiene mucha tradición también, pero como mineros del Congo Democrático, que gracias a ellos se extrae materia prima para que tengamos móviles y ordenadores, también en su nuevo sindicalismo que están montando, ¿no? A mí me parece eso otro elemento indicador precioso de gente que difícilmente tiene un acceso a la cultura, cómo ven en una referencia, una persona de Alemania, un elemento propio de su realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto quería marcar yo, pues creo, elementos que nos permiten entender a Marx en toda su riqueza, pero sin hacer un artefacto académico intelectualizado, alejado y distante, que también es una forma de aterrizar a Carlos Marx, que de manera deliberada en unas ocasiones, yo creo por error de la izquierda, en una izquierda que donde el peso de las clases medias es asfixiante en ocasiones, agarran a Carlos Marx y lo intelectualizan como un elemento suyo distintivo, es decir, yo leo a Carlos Marx y le conozco, y los demás no. O hacer de estos sectores privilegiados de la sociedad, aunque sean progresistas, pero privilegiados, los tesoreros o únicos interpretadores, ¿no?, del potencial que tiene Carlos Marx en su obra y en su símbolo. Y eso es un error, porque Carlos Marx, ante todo, era un militante, ¿vale? Y con la película que ha salido, por lo menos mis alumnos, gente de 20, 18, 22 años, 23, 25, 27, no más, casi, que son las edades en las que les doy clase, pues, bueno, una película que era como de culto para la filmoteca, pues ha estado meses en la cartelera, ¿no? Y luego, pues, por el tema tecnológico, viral, digital, se ve, ¿no? Bueno, pues ahí se ve claramente esa película, el elemento de Carlos Marx, era un joven militante, y que pagó y sufrió por ello, ¿no? Entonces, pues probablemente eso, a pesar de todo, queda y hace que desde Cuatro Caminos hasta las milicias kurdas celebren a Carlos Marx, ¿no? La gente más humilde de nuestros países y de la humanidad son los que han hecho protagonistas este 200 aniversario. Bien, Carlos Marx, yo tenía como 5 características, ¿vale?, de lo que puede ser, no tanto la obra de Carlos Marx, pero su figura, ¿bien? ¿Y por qué? Esto es como Nuevo Testamento, como 5 características, pero un elemento central, ¿no? Amarás a tu prójimo, bueno, pues eso sí. ¿Por qué Carlos Marx, a pesar de que hayan pasado 200 años, sigue siendo contemporáneo? Bueno, a diferencia de otros autores anteriores, y luego de otros autores que nacieron después, Marx es una persona que con Engels y otros, ¿no?, vivieron un mundo en transición, pero básicamente vieron el mundo en sus rasgos más contemporáneos, lo vieron nacer y establecerse y generalizarse, que es el capitalismo. Entonces, Carlos Marx y esa generación, o esas 2 generaciones, serían impensables sin 3 hechos, ¿no? Bueno, 2 hechos y un elemento particular de donde nació él.
El primero, la Revolución Francesa. Claro, uno dice, joder, ya está ahí, como es historiador frustrado, nos va a meter el rollo. No, es que el mundo, en aquel momento, tiene algo de elemento de ahora también, ¿no? Parece que era imposible cambiarlo, ¿no? Era imposible cambiarlo. Había muchísimos elementos de rebelión, sobre todo campesina, ¿no? Aplastados aplastados una y otra vez, pero ese mundo señorial, aristocrático, de monarquía absoluta, ¿no? Donde la religión era, pues como los medios de comunicación ahora, el elemento ideológico principal, era un mundo que parecía que permanecía inmutable, ¿no? Entonces por eso el impacto de la Revolución Francesa, en la idea del cambio es posible, el cambio es posible. Y Carlos Marx no vivió la Revolución Francesa, bueno, nació casi un siglo después, pero sí vivió una onda larga, ¿no? Como para nosotros el centenario de la Revolución de Octubre, pues para la Revolución Francesa. De hecho conoció a Engels en una fiesta, porque antes del socialismo los trabajadores artesanos, lo que serían nosotros y nosotras de aquel momento, se reunían para celebrar la Revolución Francesa, ¿no? Fiestas, bailes, comidas, ¿no? Populares, ¿no? Fiestas en barrios artesanales, como en aquel momento era el barrio Maravillas en Madrid, ¿no? Hoy en día, ¿no? Bueno, la Malasaña, ¿no? Toda esta gente, ¿no? Bueno, pues se reunían para festejar la Revolución Francesa en su aniversario. Y ahí conoció a Engels, por ejemplo. Y se ve en la película, ahí conoció a Proudhon, que le puso, que era el viejo militante Proudhon, anarquista, tal, pues que le salió contestatario a Carlos Marx, pero se conocían, eso que se ve ahí, se ve en la película, una banda de música y un festejo y tal, era por la Revolución Francesa. Bueno, ese es el impacto de la Revolución Francesa, porque lo que venía a decir la Revolución Francesa era que el mundo se podía cambiar. ¿Vale? Segundo elemento muy importante, era el capitalismo. Sobre todo en Inglaterra, ¿no? Pero en ciertos países, el capitalismo. Joder, que eso fue un impacto tremendo, porque en el mundo europeo se producía y se consumía las cosas más o menos de una manera muy parecida durante siglos, y de pronto llegó el capitalismo, ¿no? La producción mediante máquinas, el pasar de trabajar en casas o debajo de mi casa abajo, que eran unos artesanos, a fábricas, primero a talleres, luego a fábricas, la aplicación tecnológica masiva, ¿no? Y su expansión geográfica, de ahí viene el descubrimiento, bueno, la conquista de América, la expansión por África, por Asia, el mundo ya no eran 6 países europeos, ya se expandió como una realidad global muy rápido, el ferrocarril, el tren, o sea, el barco, ¿no? La maquinización, la serialización del trabajo, bueno, tremendo, o sea, el trabajo. Y siempre se ha trabajado, históricamente siempre se ha trabajado. Uno lee la Biblia y ve trabajo, lee el Corán y ve trabajo, pero se trabajaba de una forma muy singular y se repartían los bienes de una manera muy novedosa, es decir, la propiedad privada y el trabajo asalariado. Eso no existía antes. Y eso que sigue existiendo en nuestra sociedad, la propiedad privada, el trabajo asalariado y que la sociedad gira en torno al elemento de la mercancía, aparentemente, pues son elementos que irrumpieron muy rápidamente en aquel momento. Pues imagínense, ahora se habla de la revolución de las tecnologías, piensen en lo que era aquello, ¿no? Entonces, en muy pocas décadas, Revolución Francesa, que en términos políticos se podía cambiar la realidad. Y también se podía revertir, pero se podía cambiar. Y luego, a nivel social, económico, ¿no? De las relaciones cotidianas, el viejo mundo se transformó muy rápida y violentamente. ¿Vale? Llega el capitalismo. El trabajo era asalariado, ya no artesanal, ya no se trabajaba en casa, aunque ahora el capitalismo nos quiere meter otra vez en el teletrabajo, sobre todo las mujeres, la economía sumergida, pero en líneas generales es el trabajo asalariado, la propiedad privada y tal. Y si han visto la película, así empieza la película. Carlos Marx, en lo que él siempre decía que era feliz, era haber sido periodista, ¿no? Entonces, la tercera característica personal, sobre estos dos hechos históricos, personal, es que él no viene de Berlín, él no viene de Londres, él no viene de una gran ciudad, ¿no? Esto es una característica de los líderes revolucionarios, ni Lenin tampoco, ni Rosa Luxemburgo, que voy a contar Mao Zedong, o Ho Chi Minh o el Che Guevara, ¿no? Él venía de una zona de Alemania, de un país como Alemania atrasado, en términos comparados con Inglaterra. No era industrial, era agrícola, ¿vale? No había capitalistas, no había una sociedad de capitalistas, de empresarios, era básicamente una sociedad todavía muy tradicional. Por tanto, el tema rural del campo era muy importante para él, aunque él no tenía un origen campesino, como si lo tenía Lenin o Mao, ¿no? Entonces, pero la implantación del capitalismo en Alemania fue muy acelerada,
y muy violenta. Muy violenta. Entonces la primera imagen de la película se basa en uno de sus escritos, que ella había escrito como periodista, como joven periodista en la Gaceta Renana, en el que se ve esa violencia tremenda, en donde en pocos meses, días, una serie de campesinos y campesinas que iban a recoger leña porque era un bosque comunal, algo que mi madre conoció y todavía existe en el norte, sobre todo en el norte, pero incluso en el norte de Madrid también, lindando con Segovia, bosques, pero ya residual, marginal. Bueno, pero eso era lo general. No existía la propiedad privada del campo. Por tanto, la leña que caía para calentarse era del marco municipal en el que estaba. ¿Cómo se implantaba eso que había ocurrido en Alemania, también muy violentamente, y en Francia? Cómo en Alemania se implantó más aceleradamente y de una manera, en una violencia muy concentrada. Ese es el origen del Estado alemán, muy autoritario, muy autoritario. Y esos que no saben ni leer ni escribir, ni tenían acceso a la Gaceta, que sería como el BOE en aquel momento, iban a recoger su leña y de pronto los asesinan, los matan. Porque lo que era un derecho histórico de generaciones, de recoger la leña, porque es de lo común, un bien común municipal, para calentarse o para construir sus casas, pasaban a ser unos delincuentes porque era ilegal, porque pertenecía al propietario. Si se había implantado la propiedad privada, en muy poco tiempo, esta gente, sin saberlo, seguían haciendo, y claro, recogerla, y de pronto eran delincuentes. Y la pena era su persecución. Ese es el origen de la Guardia Civil en este país. La protección de la propiedad privada rural. Lo que pasa que la novela de la burguesía nos los ha presentado como los bandoleros, ¿no? Había bandoleros que eran guerrilleros liberales contra los franceses, pero no eran bandoleros, es que eran agricultores, ganaderos, campesinos, a los cuales se les había arrebatado algo que era lo común, que era la propiedad comunal. Y la Guardia Civil se implantó para proteger la nueva propiedad privada, que en nuestro país llegó más tarde, pues como en Alemania también. Esa Guardia Civil de aquel momento es lo que aparece en la película, matando a todos los campesinos, y no era ilegal, porque se les trataba como ladrones. Y tampoco era moralmente reprochable, porque ya, igual que hoy en día, se construía todo un discurso estatal ideológico favorable a la propiedad privada. ¿Vale? Favorable a la propiedad privada, ahora lo podemos ver con los manteros y con tantos otros ejemplos, donde la propiedad privada se prima frente a la gente ganarse la vida. ¿Vale? Bueno, con este contexto histórico, claro, Marx, como tanto, no era un genio, ¿no? Sino que era producto de esa sociedad. Una sociedad lejana para nosotros, pero todavía contemporánea en muchos elementos. Propiedad privada, cómo se castiga, ¿no?, al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y muy violenta en aquel momento y reacciona, ¿no? Y esos fueron sus primeros escritos, y ahí arranca la película hasta el Manifiesto Comunista, ¿vale? Que es como la época del joven Marx. Bueno, ¿y qué más nos señala Marx, ¿no? ¿Por qué lo festejamos en Cuatro Caminos y en Kurdistán o los mineros y mineras de Congo? Porque esto era como las 5 características, ¿no? La primera es, a diferencia, incluso hoy en día, de toda la ideología, él y tantos como ellos, ¿no?, y como ellas, entendían que no hay una realidad ajena al ser humano, ¿vale? Ahí está detrás la religión, ¿no?, de aquel momento. ¿Esto qué quiere decir? Primera idea, que es el ser humano, el hombre y la mujer, no solo tienen capacidad de transformar su realidad, sino de construirla, ¿no? Es decir, no hay una ley, primero religiosa, por la cual el mundo fue creado fuera de nuestra realidad y por tanto es regido fuera de nuestra realidad. Esas son frases que todavía nos quedan hoy en día, siempre habrá ricos y pobres, ¿no? Bueno, eso es herencia de esa visión histórica en donde da igual lo que hagas, que hay cuestiones de nuestra realidad que son inmutables, que no se pueden cambiar, que son para siempre. Va a haber siempre ricos y pobres. Da igual lo que hagas. Te puedes esforzar, puedes ser muy majo, muy maja y tal, pero eso te la comes, ¿no? Pues contra eso se revela Carlos Marx. Y toda su construcción teórica va en función de una práctica transformadora revolucionaria. Es decir, el mundo, nuestra realidad, se puede cambiar. Y se puede cambiar y se puede transformar porque el ser humano, el hombre y la mujer, lo construye con su trabajo. No es una creación de aquí arriba,
Tampoco hay una ley natural, que es la que más nos ha llegado a nosotros, que es, por ejemplo, el determinismo geográfico. Eso marca mucho a los barrios obreros, ¿no? Por ejemplo, en términos racistas, es que las sociedades musulmanas, por su propia religión, tienden a la violencia, ¿no? Eso es como el Frente Nacional explica los problemas, ¿no? Entonces explican en torno al choque de civilizaciones. Hay una civilización nuestra occidental que ha sido capaz de evolucionar y llegar a la democratización, pero hay otras que va a ser imposible. Por ejemplo, la musulmana, ¿no? Eso está en el marco actual de los discursos mediáticos que justifican o el racismo o una guerra contra el himno, por ejemplo. Pero también existe en nuestras sociedades, por ejemplo, en los barrios, que es el tema del gueto, ¿no? Da igual lo que hagas, pero tío, si creces y te educas en Tetuán, en Vallecas, o en el Pozo del Torre Raimundo, en Orcasitas, solo por el ambiente en el que estás, ya va a generar una desigualdad. ¿Cuál es la solución? Que salgas del gueto. O sea, de los concursos televisivos hasta todas las películas, ¿no? De cómo este niño vale muy válido, lo veo en una vaca, lo voy a mandar a un colegio top para que se eduque como los burgueses y viva donde... Es decir, es que hay unas zonas que por nuestra misma forma de ser, cultura, el ambiente que se respira, tendemos al fracaso. Pero hay otros que no, ¿no? Eso sería una forma contemporánea de explicarnos de manera natural que las diferencias son algo natural al ser humano, por tanto no se pueden cambiar. Bueno, pues esto es la primera característica que quería poner. Es decir, fruto de su contexto histórico, nos vale de más hoy en día el decir no hay algo que esté por encima de nosotros, no hay algo que sea inmutable, no hay algo que no se pueda cambiar. El ser humano, el hombre y la mujer, con su trabajo, con su existencia material, su forma de enfrentarse, transforma y cambia el mundo. Lo construye. Entonces, mejor dicho, si lo construye, también es capaz de cambiar y transformar. En un sentido o en otro, pero esto es muy importante. Por tanto, no siempre tiene por qué haber ricos y pobres. Y no siempre el noroeste de Madrid tiene que dirigir la sociedad madrileña. ¿Vale? A lo mejor el sur y el suroeste también está capacitado para ello. ¿Vale? Son elementos como muy actuales, pero que le debemos, entre otros, a Carlos Marx, ¿no? Esa forma de ver el mundo, producto de su militancia, ojo, y su impacto en aquella sociedad. Segunda característica. Pero nosotros no construimos nuestra realidad solos y aislados, o solas y aisladas, sino que vivimos en sociedad. El ser humano es colectivo. La sociedad se construye en torno al colectivo. Esto es un choque frontal frente a la ideología capitalista, ¿no? Que es individualista. Newton descubrió la gravedad porque de una manera brillante se le cayó una manzana y eso, ¿no? Esa es la forma de interpretar. O el del emprendedor. Tú, con tu esfuerzo, si te portas bien, te dedicas, trabajas de lunes a domingo, tal, serás rico, triunfarás. Ese individualismo, por tanto, tienes derecho a todo lo que tú produzcas, a todo lo que tú hagas, que te lo quedes, ¿no? No. Este libro, la jarra de agua, este edificio, ¿no? Un coche, cualquier elemento tecnológico más avanzado que nos podamos imaginar, un avión o un chip informático, que a mí me maravilla, no sé, como una cosa pequeña se concentran miles de datos, ¿no? Eso es producto de un esfuerzo colectivo de la sociedad. Que yo esté dando clases no es un elemento que yo soy un tío brillante, ¿no? Sino que a nivel colectivo la sociedad ha decidido que es importante que haya un sector educativo fuerte, por ejemplo. Es la sociedad, es lo colectivo, el elemento característico de nuestra sociedad, no el individuo aislado. ¿Bien? Y esto nos quiere decir, por tanto, que la riqueza que se genera en cualquier sociedad, sea 200 años atrás o en 2018, es una riqueza social y colectiva. Bien, segunda característica, eso es muy interesante, muy importante. ¿Por qué esta leña no puedo yo acceder a ella? ¿Y por qué solo tú tienes el monopolio de acceso a esta leña? No es por un elemento que lo dijese Dios, no es porque la cultura alemana siempre ha sido así y nos caracteriza, ya lo que haga somos así, no, es por una decisión política. Bien, esta es la tercera característica. No existe una historia universal, abstracta, una ley de la naturaleza, ¿no? Que nos haga desiguales, ni que explique el mundo de la misma manera
a nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y para atrás, ¿no? Eso era el mundo medieval de Madrid, en el barrio Maravillas de hoy, ¿no? Malasaña. Tú, Manuela Malasaña, vas a ser bordadora como tu abuela. Y tu hija va a ser bordadora, ¿no? Será el mundo que la Revolución Francesa rompió con él, ¿no? Y da igual lo que hagan, eran en los estamentos, van a ser bordadores o cuchilleros y punto. No van a poder ni hacerlo, ni vivir en otro sitio, porque nadie les vendería una vivienda, porque no existía la propiedad privada de vivienda, ni van a poder dedicarse a esta profesión. Era un mundo estamental, rígido, vertical. En el capitalismo esto se hace con la propiedad privada, ¿no? Con elementos de acceso al salario o no. ¿Bien? ¿Qué nos dice Carlos Marx o el marxismo en general? Es decir, el mundo no se explica así, no tiene por qué ser. Tu hija no va a ser cuchillera, o como le decían a mi madre, tú recogerás trigo en Alajos en Valladolid, como hizo tu abuela, como hizo tu bisabuela y tu abuela. No lo haces porque existe una ley natural que hace que el vallesoletano de pueblo se tenga que dedicar a la agricultura de sol a sol de secano, ¿no? Eso no es un elemento natural, sino que es una decisión política concreta, de un momento histórico en donde las clases dominantes decidan que una sociedad, imponen que una sociedad se articula de una manera y no de otra, ¿vale? Tercera característica, eso es lo que se llama la dialéctica marxista, los dos anteriores, lo que se llama materialismo histórico, ¿no? Es, la sociedad siempre ha generado riqueza, siempre ha habido elementos de pugna por la riqueza, siempre ha habido conflicto, pero no siempre se ha articulado igual, sino de manera concreta. Y la manera concreta en la que esto se da en el mundo en el que yo vivo, que se llama Carlos Marx, se llama capitalismo. ¿Bien? Y eso quiere decir que hay elementos concretos que no existían antes y que hay que estudiarlos. Y hay elementos heredados de antes, pero siempre ha habido trabajo, siempre ha habido trabajo, siempre ha habido trabajo. Pero solo ha habido trabajo asalariado en el capitalismo. Siempre se ha generado riqueza, ¿no? Pero la riqueza repartida a través de la propiedad privada, solo ha existido en este momento histórico concreto. ¿Me explico? Es decir, no hay un mundo universal, abstracto, inmutable, que da igual que pasen generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y vivan igual. No, es histórico y concreto. Por tanto, se puede cambiar. Porque si antes había otras formas de trabajar, si antes había otras formas de repartir el producto de todos, ¿por qué no va a haber otras diferentes después del capitalismo? Es decir, el capitalismo no es el fin de la historia, sino una parte de la misma. Y en donde el hombre y la mujer, a través de su trabajo y de su experiencia y su articulación colectiva, puede cambiar. No siempre vamos a vivir en el capitalismo. Podemos vivir en algo peor, ¿no? Pero también se puede cambiar a mejor. No estamos condenados a que nuestro barrio esté igual. No estamos condenados a que, yo que vengo de Venezuela, que es mi país de origen, a que los países de la periferia tengamos que ser subdesarrollados. No sé si me explico, ¿no? Esa teoría es muy interesante. Van todas conectadas, pero la historia es concreta. Y la historia cambia, es fluida. No estamos condenados a vivir siempre igual. Podemos hacerlo de otra manera. El capitalismo, como se nos dijo a partir del 91, no es el fin de la historia. Nosotros podemos construir otra historia diferente. Bien. Por tanto, todo lo pequeño que hagamos, desde este acto a una concentración, una manifestación, un manifiesto, forma parte de ese cambio. Ayuda a ello. Siempre lo digo, ¿no? Cuando estábamos flipados con las grandes manifestaciones de 2014, 13, 12, pero detrás de esto hay cantidad de asamblea, o el 8M, ¿no? De seminarios, de taller, de concentraciones previas que solo fueron 50, fueron 20, pues se tuvieron que desconvocar. Pero todo eso ayuda a que luego se dé un salto mejor, ¿no? Vale. La cuarta característica es, vale, muy bien, podemos construir el mundo, podemos, ese mundo es concreto, no siempre es igual, es de carácter colectivo, pero en este mundo concreto del capitalismo hay un elemento particular que es la riqueza, lo que genera la sociedad es colectiva, pero la apropiación de sus beneficios y de sus frutos es privada.
Esto, por eso la leña, ¿no? No te la puedes quedar tú, pues me la quedo yo. No se la queda el colectivo, sino el primero. ¿Me explico? Es decir, ese minero o minera del Congo Democrático que está con sus seminarios de mar en la media hora que tendrá libre al día, porque el resto, imagínense qué jornada laboral tendrá esta gente, ¿no? Sacan materias primas que luego nos permiten tener un móvil o la pantalla de esa cámara, ¿no? Sin embargo, no se apropian de eso que ellos han permitido que el resto tengamos, ¿no? Entonces, es una sociedad, por tanto, la capitalista, desigual. Pero no es igual, no es igual porque haya un Mariano Rajoy que sea malo, o que haya unos corruptos, o que haya una gente que de manera ética y moral sea deprobable. Entonces la solución es que cambiamos a esa gente y ponemos a otra gente buena, y ya el del Congo y Tetuán, pues tiene lo que genera, ¿no? No, es que para que funcione este sistema es que es estructuralmente desigual. Si no lo fuese, estaríamos hablando de otra cosa. Es un sistema, por tanto, basado en la explotación y la desigualdad. Pero no porque el capitalista sea malo, o los partidos que consideren que el capitalismo sea lo mejor sean malos. Tú puedes hablar con ellos y son gente maja, incluso que apoyan la doctrina social de la Iglesia, como el PNV, ¿no? Que nos dice siempre, no vamos a eso. Es que para que funcione el capitalismo tiene que basarse en la explotación de un sector de la sociedad y en la desigualdad del reparto de lo que hemos generado entre todos y todas. ¿Bien? Si no, no funcionaría. Es decir, es un sistema, eso ya será el Capital, no era el joven más de la película, ¿no? En donde el capitalismo solo afronta y produce aquello que genera beneficio. Y si no genera beneficios, no se hace. De tal manera que si quieres tener una sanidad pública universal, no la puede montar la propiedad privada, tiene que ser lo público. Y si quieres tener una educación generalizada universal en la que todo el mundo tengamos por lo menos unos criterios comunes de acceso, no lo puede generar la propiedad privada. Por eso Franco, la universidad era pública, porque por mucho Opus Dei, aunque sea una facultad, puede ser privada, o una carrera, pero no puede la educación superior generalizarse si no es por una propiedad pública, no privada. ¿Me explico? Pero claro, si viviésemos es decir, islas no capitalistas que viven en nuestra sociedad, son las que permiten que tengamos servicios sociales generalizados. ¿Bien? Sin embargo, la sociedad capitalista en lo general no trabaja así, no se articula así, es solo lo que obtiene beneficio se hace. El hambre en el mundo podría ser erradicada. Existe una capacidad productiva, tecnológica, incluso de transporte y infraestructura, que eso se puede corregir para que no hubiese hambre en el mundo. Pero es que la agricultura capitalista no persigue ese objetivo, persigue el beneficio privado. Y si para eso tengo que quemar miles de toneladas de cosechas, lo hago. Para mantener los precios de una determinada característica, ¿vale? O porque ¿para qué voy a llevar yo leche, trigo o lo que sea a otra parte, ¿no? del mundo si no tiene capacidad adquisitiva para comprarme, ¿no? ¿Bien? Y esto ahondando más. Por eso el capitalismo, esto es una pelea que tengo yo incluso con compañeros de la izquierda, para explicarse, no una pelea, sino una forma de explicarlo, ¿no? Cuando dicen, claro, es que el capitalismo llegará un momento que reaccionará porque España no puede estar en crisis siempre y creciendo un poquito, porque llegará un momento que la gente con salarios tan bajos y pensiones tan bajas no podamos consumir, entonces el capitalismo quiebra. No, porque el capitalismo tampoco se basa en crecer, lo que le interesa es tener beneficios. Y si obtienes beneficios, aunque el PIB sea negativo, o como ahora de un 1%, pues le interesa. De tal manera que en la España de la crisis, del paro estructural, de la precariedad y de pensiones y salarios más bajos que nunca, el sector financiero tiene los mayores beneficios que nunca. Es decir, el capitalismo, ha habido otros sistemas desiguales, pero este funciona, es más complejo, pero digamos, con estas características. No es que sea moralmente malo, sino que es estructuralmente desigual. Y objetivamente se basa en la explotación. Sería la cuarta característica. Y ya la última, hay muchas más, pero bueno, me interesaba plantear estas, es, bien, por tanto, el elemento característico de nuestra sociedad no es el consenso, que eso es el elemento, el aparataje ideológico del capitalismo, ¿no? El consenso. La razón de Estado. Esto tiene que ser una política de Estado. Tenemos que ir a políticas que, a pesar de nuestras diferencias, compartamos entre todos, ¿no?
tenemos que elaborar elementos que tengan el consenso. Hay que acabar con las manifestaciones porque lo ideal de una sociedad es que no las haya, porque el conflicto genera que se vayan los capitales, ¿no? Que la sociedad no trabaje, que, bueno, es decir, Carlos Marx era al contrario, es toda una forma de pensar y de actuar en donde sitúa que la evolución de las sociedades está en el conflicto, la lucha de clases. El consenso es ideología, diría Marx, ¿no? Ideología en el sentido de, es una ideología que quiere encubrir la realidad. El consenso no es el elemento característico. Si tú vas a recoger la leña, como has hecho históricamente, y te matan, es que hay un elemento conflictivo dentro. Una sociedad que es desigual, donde la mayoría contribuimos a su riqueza, pero solo unos pocos mayoritariamente se apropian de ella, es desigual, es conflictivo. Y eso no es peyorativo. Al contrario, en el conflicto está lo mejor de nuestra sociedad. Es lo que llamaba Carlos Marx la lucha de clases. E históricamente las sociedades en lo mejor que ha dado ha evolucionado gracias a la lucha de clases. Y la lucha de clases, por tanto, también sitúa a la sociedad en una realidad más reconocible para nosotros, que es lo que nos cuentan habitualmente, ¿no? Que es que hay sectores de la sociedad que tienen intereses diferentes. Como decían mis alumnos, ¿y para Inglaterra es bueno o malo el Brexit? O sea, depende de los intereses que defiendas o con los que te sitúes, ¿no? Hay intereses diferentes, por eso no puede haber una política de Estado, ¿no? Una política de Estado por el cual todo lo que venga de Europa hay que aplicarlo. Bueno, pues que a lo mejor eso para el campo español o para el trabajador o la pensionista española es un varapalo, ¿no? Es decir, hay intereses concretos de la sociedad y hay otros intereses concretos. Y esos intereses no son reconciliables, sino que se expresan históricamente a través de conflicto, de lucha. La lucha no es la lucha armada, ¿no? Que en otros muchos sitios lo es. Hemos dicho lo del pueblo kurdo ahora, ¿no? Lucha es movilización, articularse en asociaciones de vecinos, demandas, manifestaciones, no estoy de acuerdo, esta es mi alternativa. Eso, que es lo que el capitalismo tiende a anular, imagínense lo que fue el franquismo, ¿no? Una gran idealización, que en España no pasaba nada, excepto rojos y vascos, ¿no? Que era como un elemento aislado. No, nuestras sociedades son conflictivas, hay intereses diferentes. Por eso era Marx era profundamente democrático, porque para que se exprese esas contradicciones, esos intereses opuestos, en la democracia es una conquista de la clase trabajadora, porque de ahí podías articularse en libertad, entre comillas, partidos, sindicatos, o movimiento vecinal, otras expresiones del movimiento popular, ¿vale? Y bueno, de hecho 5 ya sería la última, la sexta, es decir, claro, pero si hay intereses contradictorios, si hay lucha de clases, si hay conflicto, aunque ideológicamente nos intenten bien la religión antigua, ¿no? La religión, ¿no? En el feudalismo, o bien ahora la ideología de la televisión, los medios de comunicación, plantear que lo mejor es la armonía, el consenso, el llegar a acuerdos, que eso es lo que diría Marx, eso lo que hace es que el que esté arriba permanezca en él, porque lo que quiere evitar es que otros se articulen para plantear una alternativa. El sexto es decir, hay una poderosa herramienta que hace que la clase dominante se imponga, aunque sea minoritaria la mayoría, el Estado. Es decir, el Estado no es de todos y de todas. El Estado principalmente responde a la clase dominante. Y lo estamos viendo con los jueces en España, y lo estamos viendo históricamente, bueno, la ley, ¿no? La ley Mordaza, o las leyes laborales. Si las multinacionales se quieren deslocalizar, reforma laboral a favor de ellas, ¿no? No hay una reforma laboral a favor del otro. Y si hay expresiones del Estado, he dicho los servicios públicos, que se expresan de una manera más equilibrada, igual, es porque se ha arrancado a través de la lucha y la movilización, ¿vale? Y bueno, con estas características, en este contexto, yo creo que son elementos muy interesantes para nuestra sociedad, 200 años después, donde Marx es vigente, ¿no? Donde Marx y otra tanta gente anónima que no es tan conocido como Marx formaba parte de lo mismo, ¿no? Y Marx no quiero decir que haya cartografiado todo. Hay elementos de Carlos Marx que no conoció, o conoció un elemento muy, ¿no? Todavía incipiente, el imperialismo, por ejemplo, ¿no? Él murió muy interesado en eso, pero ya era muy mayor, ya estaba enfermo, murió joven, pero en aquella sociedad, pues, se expresa muy bien en la película. Engels, que era burgués, frente a Marx, que no lo era,
Entonces se conocen y el día que se conocen salen de borrachera los dos porque tienen 24 años. Entonces al día siguiente va a buscar Engels, todo fresco como una lechuga ahí, súper bien vestido, a casa, a Marx. Y Marx estaba enfermo. Y la compañera de Marx le dice a Engels, tú es que estás bien alimentado y puedes aguantar una resaca. Pero Carlos Marx no, porque estaba desnutrido. Y a Carlos Marx y a como tantos otros, ¿no? Y otras revoluciones en aquel momento, perdió una hija por desnutrición, se le murió como bebé, perdió 2 niños por eso. Por tuberculosis, que es un eufemismo de decir que murió por la pobreza, ¿no? Y la otra por desnutrición directamente, porque no tenían con qué alimentarlo. Y él murió en una media edad superior a la de su país, pero no a la de Inglaterra, que era más o menos, porque entre otras cosas ya, sobre todo en su juventud, claramente estaba muy marcado por la enfermedad producto de su pobreza. Y su pobreza no era un elemento, con esto termino como empecé, natural del hombre, que por nacer en el interior de Alemania, sino porque era un militante revolucionario y tuvo que siempre salir huyendo, vivir, no le daban trabajo. Hay una parte muy tremenda cuando él va a pedir trabajo en el ferrocarril inglés, que estaba en expansión y no se lo dan porque era un militante, y bueno, tanta gente que sigue muriendo hoy en día por elementos de la pobreza, la desigualdad, que al final el marxismo, como otras muchas expresiones del pensamiento popular, es una tremenda negación a que tengamos que vivir siempre como se impone en nuestra realidad. Y yo, pues para mí es un honor poder compartir estas reflexiones en un barrio como el de ustedes, una asociación vecinal, que es uno de los sujetos claramente transformadores del cambio y de lo mejor de la expresión de nuestra sociedad, ¿no? Pues son las asociaciones de vecinos. Muchas gracias. Bueno.